Damos la bienvenida al licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Cecilia. Un placer estar en Frecuencia Urbana. Un saludo cordial a todos los que escuchan su programa. Muchísimas gracias. Bueno, a menos de una semana de la posesión de Luis Arce como el nuevo presidente del país, hay cabildos, hay protestas que exigen auditoría en las elecciones. ¿Es un inicio difícil para el nuevo gobierno? Bueno, mire, Cecilia, soy uno de los seguramente millones de ciudadanos sorprendidos por esta iniciativa que han tenido algunas personas de reducida cantidad, porque se supone que las elecciones que ha llevado adelante Bolivia han tenido al menos casi 7 millones de electores, de ciudadanos que participaron, y lamentablemente hemos visto algunas iniciativas que guardan una estricta relación con la irracionalidad, con un llamado supuesto a que un gobierno militar se haga cargo del gobierno, además de pedir una serie de temas que son absolutamente fuera de todo contexto de la realidad y de la racionalidad. Hemos celebrado elecciones transparentes, justas, validadas por los organismos internacionales que enviaron misiones de observación electoral con un proceso concluido, entregadas las credenciales a los que obtuvieron la mayoría de la votación, y en ese contexto sorprende que a poco menos de 2 semanas de haberse llevado los comicios en Bolivia, quizás los comicios más vigilados al interior y también al exterior del país, resulte que un puñado de ciudadanos quiera hacer uso de este tipo de interpelaciones que no guardan absoluta proporción con la realidad. El pedir anulación de elecciones, el golpear las puertas de los cuarteles para que los militares asuman un gobierno, realmente es algo que no habíamos visto. Más o menos el año pasado se hizo algo similar, pero en otro contexto. Igual se hizo uso de un golpe de Estado. El año pasado se hizo un golpe de Estado, y este año, en las condiciones en las cuales Bolivia ha presentado un proceso electoral, resulta pues totalmente fuera de lugar y en total contrapartida el plantear estos temas que realmente sorprenden. No hay otra palabra que pueda el día de hoy ocupar que no sea el que sorprenden este tipo de aseveraciones de algunas personas que han hecho incluso unas concentraciones en el Cristo, llamando a una actuación totalmente fuera de toda realidad y de toda proporción y de toda posibilidad. Ahora, licenciado Siles, más allá de estas protestas, de estas concentraciones también, hay figuras políticas que incluso son líderes y son parte de la oposición. Ahí está Carlos Mesa y está Luis Fernando Camacho, que han hecho declaraciones apoyando en parte a estas causas de las demandas que se han presentado justamente en estas concentraciones. Por un lado está Luis Fernando Camacho, que también apoya el tema de la auditoría al proceso electoral, y además está también el apoyo al rechazo de los 2/3, de la eliminación de los 2/3 por parte de Carlos Mesa. Esto no es solamente entonces de gente que está concentrada en las calles, sino la propia oposición que va a estar siendo parte de la asamblea también ha fijado una posición. Bueno, hay que separar un poco las cosas, ¿no? A ver, en principio, el proceso electoral boliviano, las elecciones celebradas el 18 de octubre pasado, han declarado un ganador. El ganador de las elecciones
por más del 55% de los votos es el binomio del MAS y PCP, Luis Arce y David Choquehuanca. Eso está absolutamente claro, cerrado, y producto de esa victoria electoral hay un reconocimiento internacional de líderes en el mundo y de los propios partidos políticos en Bolivia. Recordemos que el propio Carlos Mesa, que sacó algo más del 29% de la votación, muy distante en la votación a Luis Arce, reconoció el triunfo electoral de Luis Arce. De manera más escueta y tratando de llevar seguramente algún tema en el cálculo, Luis Fernando Camacho hizo un inicial reconocimiento del proceso electoral, por supuesto dejando abiertas esas válvulas del cálculo que finalmente ahora vemos, porque el día de ayer participó de esta concentración gente correligionaria y sin duda gente también que ha sido elegida en la elección y que ha recibido su credencial de diputado, de senadores, etc. Entonces, en principio hay una clara diferenciación. Mientras el señor Carlos Mesa acepta las reglas de la democracia y está validando y está haciendo uso de la afirmación de que las elecciones han declarado un contundente ganador, el otro candidato, el otrora candidato que sacó 14% de la población, ahora se suma o tal vez desde el principio estaba en esta lógica irracional, antidemocrática, con pedidos absolutamente desproporcionados de anular las elecciones. Fíjese cómo la incongruencia y la dificultad incluso para redactar una posición que sea al menos seria, dice por un lado que anulen las elecciones, ¿no? Pero por otro lado dice que hay que hacer una auditoría, ¿no? Si anulan las elecciones, pues ya no hay auditoría. O sea, cosas irracionales, Cecilia, como esa, se están diciendo hoy. Y no es fake news. Uno pudiera pensar que es noticia falsa. Son declaraciones oficiales del candidato que ha tenido 14% de la votación y que está apoyando a partir de oraciones y rezos, levantando en falso el nombre de Dios, está pidiendo que se instale un gobierno militar en Bolivia. Entonces esas cosas las estamos viendo. No sé cómo uno puede calificarlas. Yo escuchaba hace un momento un invitado que usted tenía, realmente preocupa. Si ese es el nivel de análisis y de explicación que puede hacer alguien sobre la realidad y la coyuntura en Bolivia, yo, Cecilia, estoy realmente preocupado por el nivel de explicaciones que se pueden dar sobre este tema. Licenciado, a partir del 8 de noviembre asume la presidencia Luis Arce, eso es lo que está programado al menos. Bueno, ¿qué debería hacer Luis Arce en este entorno que estamos viviendo actualmente en el país? Él habla de generar un gobierno de unidad nacional, teniendo en cuenta sus palabras. ¿Qué debería hacer? Evidentemente las elecciones no la hizo Luis Arce, sino el Tribunal Electoral, que dice que no ha habido fraude. Pero como gobernante, ¿qué debería hacer él? Bueno, yo creo que el mensaje ya lo ha lanzado Luis Arce y David Choquehuanca, en el sentido estricto de poder configurar un gobierno que tenga a bien establecer los puentes de comunicación, de unidad y de poder construir en función de todos los ciudadanos, estén en función de gobierno, estén en la Asamblea Legislativa Provincial o no, construir precisamente la pacificación y la unidad para poder trabajar en una gestión que permita recuperar Bolivia, la economía, el empleo, de un año devastado, de un año trágico que hemos tenido, con un gobierno transitorio de facto que está en los últimos
momentos y que deja al país en la debacle. Entonces hay que construir, nuevamente reconstruir Bolivia, llevar a niveles de crecimiento y de estabilidad como los que teníamos hace algunos años atrás, el año pasado mismo, y en ese contexto para ello se necesita precisamente generar un ambiente de paz, un ambiente de unidad para que podamos avanzar en ese objetivo. La pandemia del COVID-19 aún no ha desaparecido en el mundo y precisamente hay que trabajar en otra dirección, en otra lógica, para poder asegurar que los bolivianos y las bolivianas podamos tener, pues, no solamente estabilidad, paz, sino también salud. Entonces, en ese contexto yo creo que el mensaje ha sido claro. Ahora, él tendrá el día 8 de noviembre un mensaje al país en el contexto de su asunción como mandatario, y en él también, en ese discurso, seguramente que va a establecer las líneas sobre las cuales se va a trabajar. Pero por supuesto que ya él, de manera anticipada, el propio momento de que se declara ganador de la elección, él da este mensaje que obviamente debe ser, y creo que ha sido recepcionado ese mensaje por las instituciones que ahora en Santa Cruz, por ejemplo, y en el resto del país, no están apoyando estas medidas que son absolutamente incongruentes con la realidad. ¿Quién podría hoy estar pensando en paralizar el país? Imagínense, después de estar paralizados prácticamente un año, después de salir de ese paro de 21 días que laceró y carcomió la economía de la gente que tiene menos recursos, después de estar meses en una cuarentena restringida y sin posibilidades de generar ingresos, ¿quién podría estar pensando de estar paralizando el país encima con semejantes argumentos que no tienen ninguna validez y legitimidad? ¿Usted cree que debería abrirse un escenario de diálogo con estos sectores que están protestando? Está el Comité Cívico, también está Luis Fernando Camacho de la Alianza Creemos. ¿Usted cree que se debería abrir ese escenario de diálogo para evitar que esto vaya creciendo? Yo creo que el diálogo nunca debe estar ausente de cualquier ecuación sobre la cual se debe buscar el entendimiento y resolver a través de vías pacíficas, de ideas, del debate y de la propia noción que tiene un puente para poder dialogar. Hay mucha gente que yo no creo, honestamente, que pueda acompañar estas aventuras golpistas nuevamente, de ir a hablar con los militares, con la policía, exigir que se amotinen, o de generar un bloqueo a la propia ciudadanía. Entonces, yo creo que es imperativo poder siempre extender los puentes del diálogo, de la concertación en este tema. Algo que yo no dije hace un momento, el tema de la modificación de los reglamentos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es un tema que específicamente lo debe tratar la nueva legislatura o la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Seguramente que podrán entenderse sobre la base de un trabajo que tienen para hacer 5 años de representantes de la población en este órgano legislativo, y seguramente tendrán para entenderse. Si uno revisa los 11 puntos de modificación del reglamento de la Cámara de Senadores o la modificación de los 10 puntos del reglamento de la Cámara de Diputados, se va a dar cuenta que no amerita de ninguna manera interpelar esas modificaciones a partir de llamados a los cuarteles para que los militares se hagan cargo del gobierno o bloquear a la ciudad. Eso tiene otra resolución y seguramente se sentarán los nuevos asambleístas a debatir la pertinencia o no de estos cambios. Yo cuando he sido concejal, Cecilia, yo he visto que aquí en el Consejo Municipal en Santa Cruz, la otrora presidenta del Consejo y alcaldesa interina, hizo todos estos cambios que tienen que ver con la votación de la mayoría absoluta, y nadie se rajó las vestiduras, porque obviamente hay cuestiones que pueden avanzar en función de mayoría absoluta y no de 2/3, pero para cuestiones estructurales, nombramiento de autoridades,
llámese el defensor del pueblo, el contralor, el procurador. Por supuesto que hay que mantener los 2/3, pero hay cuestiones de forma que son administrativas, que por supuesto pueden tener una modificación del reglamento. Los reglamentos se modifican siempre. Yo he sido parte de comisiones de redacción de reglamentos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Conozco perfectamente estos temas y no son para ir a golpear la puerta de los militares. Entonces hay que separar las cosas. Una cosa son la modificación de los 2 reglamentos, de los 2/3, que ahora se hace eco de toda una situación que es extremadamente, yo diría, fuera del contexto de la propia modificación de ese reglamento, que no afecta a la democracia para nada, sino que es el desenvolvimiento mismo que debe tener el funcionamiento de ambas cámaras. Pero más allá de eso, yo creo que ese debate está instalado ahí, pero no puede bajo ese pretexto, y creo que no hay pretexto de conectar ese tema con anular elecciones, con llamar a los militares que tomen el gobierno. Yo creo que hay 2 temas que están separados, pero creo también de que el diálogo, la concertación en este tema, como en el otro, siempre tienen que estar abiertos para que se puedan solucionar estas diferencias a partir de el puente de un diálogo que debe existir. Licenciado. Pero esto tiene que ser en el marco también de la racionalidad, de la cordura, no algunas expresiones que estamos escuchando en los últimos días que no guardan ninguna proporción, le digo, con la realidad, con lo posible o con lo que va a suceder. Licenciado, simplemente para puntualizar ya, para finalizar también hablando de otro tema más interno del movimiento al socialismo justamente, hay sectores afines al MAS que están pidiendo ministerios como el Alto, por ejemplo. ¿Hay presiones internas para eso? Y además, si es que los ex o algún ex ministro va a volver a asumir estos cargos. Bueno, en el MAS, al ser un partido que tiene muchísima fuerza, principalmente integrado por las organizaciones sociales, siempre ha habido estas aspiraciones. Eso es parte de una propia cultura hasta política que se ha manifestado antes y ahora. Eso es parte siempre de una vida orgánica, muy dinámica que tienen las organizaciones sociales. El MAS es un partido que, a diferencia de otras alianzas que se han creado para fines electorales, tiene una estructura orgánica, territorial, y obviamente la representación de los sectores sociales tiene a bien aspirar a algún espacio que les permita también la representación. De hecho, han tenido durante más de una década, han tenido espacios de conducción, de representación. Pero aquí hay que tener algo muy claro también. El presidente del Estado, en este caso Luis Arce, es quien finalmente va a determinar quiénes son los que van a formar parte, qué mujeres, qué hombres van a formar parte de su equipo de trabajo. Eso está muy claro, que la última palabra la va a tener Luis Arce, y en ese contexto, bueno, hay que esperar y respetar cuál es la decisión que tomará el mandatario electo de su equipo de trabajo. Eso es privativo y exclusivo a una decisión propia de Luis Arce, y seguramente que en el marco de las consultas, como siempre se ha hecho, recogerá la experiencia, el trabajo, la juventud, como lo ha dicho, de las mujeres y los hombres que formarán parte de su gabinete. Muchísimas gracias al licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías, por la entrevista. Muy amable. Gracias, Cecilia, por la oportunidad. Buenos días. Buenos días, gracias.